Por favor, abran sus Biblias en la segunda carta Tesalonicenses, capítulo 2. Y en esta mañana vamos a estar usando los últimos versículos del capítulo 2, versículo 13 al versículo 17, que ya hemos tenido la lectura en esta mañana. Y hoy, en esta mañana, vamos a, antes de que entremos al pasaje que tenemos, si quieren ir conmigo al Salmo 32, de ahí estoy tomando el tema para esta mañana. Al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. La segunda parte del versículo 10, Salmo 32, 10. Vamos a esperar que todos lo tengan y así puedo leerlo. Salmo 32. ¿Lo tienen? Y la segunda parte es parte del tema. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. La segunda parte. Al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. La versión de las Américas dice, al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Al que espera, al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. ¿Se recuerdan el domingo anterior a este mensaje que estuvimos mirando del 1 al 12, capítulo 2 ahí en Tesalonicenses? Mirábamos los primeros 12 versículos. ¿Qué contraste con los versículos que tenemos ahorita del 13 al 17? Contrastes diversos en el capítulo 2, versículo 1 al 12, y hoy en el capítulo 2, versículo 13 al 17. Por eso el pasaje que he escogido en el Salmo 32, ¿cuántos beneficios hay al estar al lado de Dios? ¿Cuántos beneficios hay al estar en el lado de Dios? Como dice Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En los primeros versículos del capítulo 2 hablamos de elementos de condenación. ¿Se recuerdan el versículo 10? Engañados, no recibieron la verdad. Versículo 11, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y el versículo 12, a fin de que sean condenados, no creyeron a la verdad, se complacieron en la injusticia. Juicio divino. Los primeros 12 versículos. Pero ahora del 13 al 17, la misericordia nos rodea en verdad a los que confiamos en el Señor. Dice el verso 13, amados por Dios, escogidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo, para alcanzar la gloria de Cristo. El 14 dice firmes, 16 nos dio consolación, 17 nos consuela en nuestros corazones. ¡Qué contraste! Por eso el versículo que tenemos ahí en Tesalonicenses, ¿cómo comienza el versículo 13? El texto que vamos a usar en esta mañana. Pero nosotros. Acaba de hablar de los otros, pero ahora, pero nosotros. Nosotros somos rodeados por la misericordia de Dios. La verdad que nos cuesta a nosotros. Por eso nos invita la Escritura a meditar continuamente. Una reflexión continua. Porque cuánta en verdad es la misericordia de Dios para nuestra vida. Tanto así que el salmista dijo en una ocasión, tu misericordia es mejor que la vida. El Salmo 63, versículo 1. Tu misericordia es mejor que la vida. Porque ¿para qué queremos la vida si no somos objetos de la misericordia de Dios? Por tu misericordia, dice Lamentaciones, es que no hemos sido consumidos. Por tu misericordia, cada mañana nos levantamos. Por tu misericordia vemos el favor de Dios en nuestra vida. Es por eso que Dios nos invita a una reflexión continua, meditación continua en su palabra, en la persona de Él. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras? Al que confía en el Señor, le rodeará la misericordia.
Por todos lados disfrutamos de su misericordia. Por todos lados. Dice el Salmo 139. Estás junto a mí. Conoces mi vocabulario. Conoces mis pensamientos. Si trato de huir, allá estás tú conmigo. O sea, la misericordia de Dios nos rodea en donde quiera que estamos. El alcance de su misericordia es toda nuestra vida y en todo lugar. Si estamos aquí, su misericordia. Algunos por rebeldes, pero son hijos de Dios y no pueden venir a una congregación a veces, de vez en cuando. Miramos. Uno se enoja, hermanos, ¿por qué no vienen? Pero la misericordia de Dios rodea a nosotros, pecadores. Estamos rodeados en verdad. Los que confían en el Señor, al que confía en el Señor, la misericordia. No, si fuera por uno como hombre, pues uno se enoja. Uno quisiera agarrar el látigo como el Señor Jesús y cola de hipócritas, mentirosos y todo. Pero luego vamos a la cruz y hallamos perdón. Vemos el perdón y entonces somos objetos de las misericordias de Dios. Y en esta mañana vamos a mirar algunas misericordias de Dios para con nosotros, del versículo 13 al versículo 17. En verdad que estamos rodeados de muchas misericordias de Dios. Y la primera que encontramos en el versículo 13 y 14, estamos ahí. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La primer misericordia que miramos aquí de Dios por la iglesia en Tesalónica es la oración. Una oración de agradecimiento de San Pablo. Mis hermanos, no sé, los que han venido cada domingo, yo sé que es difícil guardar en nuestra memoria, pero la primera carta, la segunda, hay muchos pasajes que hacen referencia al corazón de San Pablo agradecido por la iglesia de Tesalónica. Si usted mira Colosenses, si usted mira Efesios, cómo el corazón de este hombre tiene siempre gratitud por los hermanos. Pero si ustedes han puesto atención cada domingo que hemos estado en estas dos cartas, esta iglesia, como que el corazón de Pablo es seducido o atraído por esta congregación. Duró apenas un mes predicando allí. Mucha persecución, mucha tribulación. Y usted puede mirar constantemente, como dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Nosotros. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Tienen que mirar el capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, o Silas, lo mismo que Silvano. Dice el apóstol Pablo: nosotros siempre agradecidos por ustedes, hermanos. Hagamos un recorrido breve. Primera Tesalonicenses, para que vean cómo en el corazón de San Pablo abunda la gratitud por estos hermanos. 1:2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. 2:13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. También el 3:9 por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y el 5:18, el mandato que miramos: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. Y luego llegamos a la segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. El 2:13, otra vez el 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Gracias, gracias. Mis hermanos, una oración por nosotros, cuánto bien nos hace. Cuánto bien cuando alguien ora, cuánto bien nos hacen cuando oran por nosotros. Y este hombre, Pablo, Silas y Timoteo, compañeros en la milicia, en el servicio a Dios, siempre oran dando gracias por esto. En las congregaciones, lamentablemente, lo que abunda más son las disensiones, contiendas, desacuerdos, calumnias, sospechas, desconfianza. Deberíamos de cultivar esto que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta mañana, la Escritura: gratitud. Todos tenemos defectos. Por pecadores que somos, todos tenemos de diferente área, cojeamos siempre. Todos, sin excepción. Si usted puede mirar a cada uno de sus hermanos aquí que vienen cada domingo, usted les puede señalar: la hermana es esto, el hermano también. Pero si se sienta al otro hermano del otro lado, lo mira usted y dice: la hermana y el hermano también tiene esto y ese. En vez de enfocarnos en esto, deberíamos de cultivar más este amor fraterno o fraternal de hermanos, orando los unos por los otros. Orar. Por ejemplo, si hay algo que usted quisiera, es que el pastor, no, esto me gustaría. Bueno, mi pregunta es: ¿cuántas veces ha orado al Señor por mí? Me gustaría que el Señor lo cambiara, porque a veces dice unas cosas del pastor, ¿eh? Bueno, no se está orando por mí. Están riendo porque yo creo que les ha llegado eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos están orando? O sea, debemos nosotros de cultivar esta oración. Esta es una de las misericordias que podemos disfrutar, la oración de mis hermanos. Es como, mire, cuando algunos ya nada más por costumbre, alguien se llama, nos llamamos o texting o como sea, nos comunicamos: voy a estar orando por ti. Y yo no sé si la gente lo cumple, pero tengo mis grandes sospechas. Tengo mis grandes sospechas de que me dijeron: voy a estar orando por usted, o voy a estar orando por eso. La verdad, me pongo a mirar a algunos de los hermanos, digo: no creo, si oran por ellos, menos van a orar por mí. Si no oran ni por ellos, ¿cree que van a estar orando por mí? Entonces, una de las misericordias que debemos de apropiarnos es orar los unos por los otros. En vez de levantar ese espíritu de desconfianza, de sospecha entre nosotros: ¿cómo me miró? Mira lo que está diciendo, a lo mejor está hablando de mí. Y todo ese tipo de cosas. Mejor cultivar ese espíritu de hermandad como iglesia, el amor que le llamo el amor fraterno, una oración unos por otros. Pablo, y como acabamos de mirar, cuánto énfasis hace en la oración. Lo que leíamos los pasajes, por ejemplo, el 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, dice: doy gracias por el ejemplo de ustedes. El 2:13, doy gracias de cómo recibieron la palabra cuando yo llegué predicando. Segunda 1:3, doy gracias por su crecimiento. En el 3:9, por el gozo que comparten conmigo. Y aquí el pasaje que tenemos, ¿por qué da gracias el apóstol San Pablo? Mire, si tiene su Biblia ahí, aquí en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice: doy gracias, ¿por qué?
porque ustedes son amados por Dios. Sí, tal vez usted no se siente bien, una buena relación con alguien de la iglesia, pero esa persona es amada por Dios. Si usted no lo ama, Dios lo ama de todas maneras. Entonces, amados por Dios. La forma de cómo Dios ama a mi hermano, a mi hermana, la forma como lo ha amado, como dice Juan 3:16, mirad, dice el 3, pero 3:16 dice, porque de tal manera la forma como nos amó Dios, que dio a su Hijo para que muriera por mi hermano. Murió por mí, pero también murió por mi hermano, por mi hermana. Entonces, gracias a Dios porque eres amado por Dios. A mí no me simpatizas mucho, pero como Dios te ama, yo también te voy a amar, ¿verdad? Amados por Dios. Luego dice dice escogidos por Dios, también el versículo 13. Amados por Dios y escogidos por Él. El plan eterno. En ese plan eterno de Dios estaba mi hermano, mi hermana también en ese plan. Pero como nosotros, le digo, tenemos ese tipo de cosas en el corazón que se abrigan, queremos excluir, hacer a un lado. Como no me simpatiza bien el hermano o la hermana, pues a lo mejor no es elegido. Pablo dice, doy gracias porque ustedes son elegidos por Dios. Sí, que me miran defectos, que le miran a usted, sí, es cierto. Todavía no ha acabado Dios su obra. Está en el proceso. Pero va a llegar el día cuando será glorificado. La perfección ahí está en su vida. Mientras estamos en ese proceso. Así que elegidos por Dios. Primero amados por Dios, luego escogidos por Él. Luego dice santificados por el Espíritu. Apartados del pecado. Santificados por el Espíritu Santo. Toda esta obra, ¿cómo no voy a estar agradecido? Miro a mi hermano, mi hermana, está pasando por problemas, por aflicciones, como la iglesia en Tesalónica, pero Pablo dice, hermanos, ustedes no son los que van a ser engañados. Ustedes no tienen que tener miedo del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ustedes no van a ser engañados. Ustedes no están en peligro de perdición, hermanos. Ustedes están seguros. Son amados por Dios, escogidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo. Y luego dice, para que contemplen la gloria de Cristo. Para que participen, dice el versículo 14, de la gloria. Son, mis hermanos, todos los que ya estamos en Cristo somos almas valiosas delante de los ojos de Dios. No somos iguales. Y esas diferencias a veces cuando no hay madurez nos afectan las diferencias y ponemos barreras. Pero ya Cristo nos ha unido. La cruz es el lugar donde nos unimos. Allí no hay soberbios creídos. Ahí todos vamos igual. Igual todos de pecador, pero igual todos recibiendo la gracia, la misericordia de Dios. Por eso dice la Escritura, estamos rodeados de las misericordias de Dios. Así que no seas egoísta con tu hermano, con tu hermana. Ora por él. Ora por él. Yo no les pregunto si han estado orando por mí, digo, porque para que no se sientan incómodos. No creo que lo hagan mucho. Pero es una necesidad que tenemos, orando. Mira, si algo le puedes hacerle bien a tu hermano o a tu hermana es una oración por él, bendiciéndolos en el nombre de Cristo. Cuando usted está solo, ora, bendice al hermano, a la hermana. Digo, no sé si a ustedes les ha pasado, a algunos de ustedes, pero yo cuando estoy a veces a solas, me pongo, hasta casi sé dónde se sienta este acá, Señor, y esto viene más, esto no viene mucho, y comienzo a mirarlos a los hermanos, cada uno con sus luchas, donde los veo que batallan más, y a veces sí, cuando estoy orando un poquito como Señor, me siento triste,
Y luego otra vez vuelvo a lo mismo, como estoy hablando en esta mañana. Otra vez vuelvo con la misericordia. ¿Quién soy yo, Señor? Yo puedo mirar algo en ellos, pero quizás no estoy mirando bien mi vida. Como dijo el Señor Jesús, a veces quieres quitar la paja en el ojo de tu hermano y tú tienes una viga grandota atravesada así en lo tuyo que no te deja mirar. Estás de juez de tu hermano, de tu hermana, tratando de quitarle la paja chiquita en el ojo. Pero la tuya es un tronco de esos que cayeron con la lluvia. Y no te deja mirar. Entonces, orar mejor. Pablo lo que dice, doy gracias, damos nosotros gracias siempre a Dios por ustedes, hermanos. ¿Sí? Unos cojeando, se levantan, se caen, como vimos en esta mañana, se levantan, se caen, y les entra la duda y están luchando, pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Entonces, esta es una de las misericordias que nos rodean. La segunda que vemos en el versículo 15, no solo una oración de agradecimiento, sino también una exhortación a la estabilidad. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro... el 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una exhortación a la estabilidad. Dice la versión de las Américas, conservad la doctrina, retener la doctrina, estar firmes. No olviden que la iglesia en Tesalónica está pasando por una conmoción, agitación, mucha turbulencia en aquel lugar, hay persecución, hay tribulación. Y dice, en medio de todo eso que están atravesando, manténgase firmes. Manténgase firmes. Conserven la doctrina, retengan la doctrina, no se dejen mover fácilmente. Dice el capítulo 2, versículo 2, ahí mismo en la carta que acabamos de mirar unos domingos pasados, dice el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se muevan fácilmente, ni se conturben. Sí, es que hay el peligro por la persecución que está pasando la iglesia. Y eso hace más frágiles los hermanos. Son más vulnerables cuando están pasando por problemas. Todos somos más vulnerables cuando estamos atravesando por problemas. Hay mucha más fragilidad, más debilidad, más propensos a hacer cosas torpes. Por eso alguien una vez preguntó a un pastor, hermano, no sé qué hacer. ¿Qué me dice que haga? Dice, pues no haga nada si no sabe qué hacer. Porque si no sabe qué hacer, no haga nada. Porque si no sabe qué hacer y va a hacer algo, va a ser una torpeza. Mejor, como dice el libro de Isaías, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mantente quieto. Deja que Dios abra la puerta. Deja que Dios te dé dirección. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Dios, si estás en su búsqueda, te va a dar la dirección para tu vida. Por lo tanto, en los momentos de turbulencia en la vida, de problemas, ustedes se dan cuenta cuando hemos pasado o cuando ustedes están pasando por problemas muy difíciles en su vida. ¿No son más propensos? ¿Son más emocionales? ¿Lloran más? ¿Se enojan más? Y hacen cosas que no deberían de hacer. Y ya cuando las hicieron, miran hacia atrás. ¿Qué hice? Ya va pidiendo perdón. Ay, Señor, perdóname si me salió una grandota. Pues ¿por qué primero hablas antes de pensar? Mejor primero piensa y después habla. Pero cuando están en el momento de agitación, ¿qué importa si soy cristiano? Cristianos ni se acuerdan y comienzan a echar rayos por todo lado. Dice, una exhortación a la estabilidad, porque hay peligros. Peligros.
Esta es otra de las misericordias de Dios. Como dice uno de los salmos, en verdad que qué bueno que alguien nos llame la atención. Qué bueno que alguien se ponga en nuestro camino y nos detenga. Dice otra de las frases, 1 Tesalonicenses 3, vaya ahí al capítulo primero, capítulo 3 de la primera carta. Dice el 3 del 1. Por lo cual, no pudiendo soportaros más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No quiero que se inquieten, hermanos. ¿Que tengo problemas? Pues sí, hay problemas. ¿Dónde no los hay? ¿Dónde no hay problemas? Dígame para irme. Dice, para eso estamos puestos. Lo que quiero es que no se inquieten. El 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pero no quiero que se inquieten, porque cuando vienen los problemas y estamos más vulnerables, comenzamos a fraguar cosas en la cabeza. Yo creo que tengo que hacer esto mejor. Y comienza uno. ¿Dónde están las doctrinas? Por eso está hablando que retengamos la palabra que hemos oído, conservar la doctrina, todo lo que hemos aprendido. Sí, hay problemas, pero hay que saber estar firme en medio de la tormenta. Y usted puede preguntarse en esta mañana, ¿y cómo le hago para estar firme cuando vienen los problemas? ¿Cómo le hago? Déjeme decirle lo que la Escritura habla sobre ello. Vaya a Efesios 3 y ahí nos dice cómo estar firmes. Efesios, ahí atrás, capítulo 3. Hay unas palabras de agricultor y otras de constructor. 3, verso 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, 2 palabras. ¿Cómo puedes mantenerte estable? ¿Cómo puedes mantener la estabilidad cuando están las turbulencias, las tormentas en la vida? Dice que tus raíces profundicen, arraigados, que la raíz se vaya hasta lo profundo. Yo no sé mucho, pero los que estudian sobre geología, lo de la tierra, y estudian de los árboles, dicen que en el Caribe, no sé si ustedes han notado eso en las fotos, los que salen de paseo al Caribe, a las playas, hay muchas palmas, gigantes. En el Caribe donde hay más palmas, es donde hay ese tipo de árboles. Y usted mira, no están gruesos, altos. Vienen los vientos en el Caribe, se caen los árboles, pero las palmas no. Porque dicen que en esos lugares, las palmas, todas sus raíces van hacia lo profundo, están expuestos a la turbulencia del Caribe, de los aires en el mar, las playas, las costas. Los mismos aires hacen que cuando están creciendo esas plantas, las raíces se van profundizando hacia allá. Eso hace que estén estables. Bueno, hay otros árboles que se caen muy fácil. Sus raíces están superficialmente.
Pero no solamente arraigados, también dice cimentados, habla del cimiento. Que no seamos insensatos como Mateo 7. ¿Se recuerdan a aquel hombre que el Señor Jesús dice que se le ocurrió poner su casa? ¿En dónde? En la arena. El cimiento lo puso en la arena. Ahí es donde construyó su casa. Pero el otro, sabio, supo construir bien su casa. Vinieron los mismos vientos, las mismas turbulencias. ¿Y qué hizo la diferencia para que no se cayera una casa? El cimiento. ¿Dónde construyó la casa? Entonces, cuando su vida está bien cimentada, bien arraigada, puede tener estabilidad. Mire Colosenses allá adelante de Efesios. Repite la misma receta para la estabilidad. Colosenses 1, 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados, otra vez, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros. Ahora vea el 2:7, ahí Colosenses 2. Arraigados y sobreedificados en Él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Otra vez, arraigados y sobreedificados. Estabilidad. Por eso hay problemas con muchos creyentes que están como la India María, no saben si son de aquí o son de allá. A veces son cristianos y a veces no son. Todo depende del clima. ¿Cuándo son cristianos o cuándo no lo son? Por eso Efesios, volviendo ahí a la carta en Colosenses atrás, está en Efesios. Fíjese, el capítulo 4 usa unas frases de amonestación. Capítulo 4. Si lo tienen ahí. 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando en el contexto de liderazgo. Dice, es el propósito del liderazgo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire, para que ya no seamos inmaduros, niños, para que ya no seamos inmaduros, o sea, niños fluctuantes, movedizos, habla la versión de las Américas, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto, dice, es para que no sean niños fluctuantes, movedizos. Otro día hablé con uno que me dice que le hablé del Evangelio, y me dice, bueno, yo soy testigo de Jehová, cristiano y católico. Y ¿por qué tres? Pues que me gustan los tres. Es cristiano, católico y testigo de Jehová. Digo, pues no eres ninguna, no eres nada. Bueno, ahora está medio serio conmigo el muchacho. No saben qué creen. Entonces, una exhortación a la estabilidad. Una exhortación. Manténgase firme. En otras partes la Biblia lo llama doble ánimo, doble carácter, doble mente, y algunos le llaman estabilidad, tolerancia,
La Biblia lo llama de otra manera. Pero hay gente así. Mire, vayan al Antiguo Testamento, quiero que vean esto. Segundo de Reyes 17. Allá el Antiguo Testamento. Porque así se parecen muchos cristianitos de estos días. 17. Ha habido una mezcla, una mezcolancia de gente. Los samaritanos, mezcla de gentiles con el pueblo de Dios. Se está formando una nueva comunidad y eso conlleva también mezcla de religión, como Salomón, ¿recuerdan? Cuando tuvo muchas mujeres porque se casaba con una para quedar bien con la política y esa mujer tenía su ídolo. Salomón dijo, bueno, mi amor, te voy a hacer también tu santo para que lo adores. Se agarraba a otra mujer y ¿qué hacía? Le hacía también su imagen, ándale mi amor para que tengas también aquí tu virgencita o tu santo para que la adores. Y se hizo de ídolos. Ese tipo de tolerancia no habla de estabilidad, es otra cosa. Pero ahora miren, aquí en este contexto, el capítulo 17, versículo 33, este pueblo no sabe qué hacer. Y miren lo que hacían. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Fíjese lo que hacía esta gente. Honraban a sus ídolos y también temían a Jehová, dice. No se puede. Es lo que dice este capítulo. Todo el capítulo es un llamado de atención sobre eso. No se puede. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice que no puede servir a dos señores, porque a uno de ellos le vas a quedar mal. Le vas a quedar mal a alguno. Bueno, esta gente tenía sus ídolos, pero también tenían a Dios. Cristianos en estos días, o gente que frecuenta las congregaciones, todavía no quieren un compromiso y se mantienen como el rey Agripa de la Biblia. Ese hombre que habla en el libro de los Hechos. Vienen aquí, escuchan, les gusta la palabra de Dios, me gustan cómo cantan ahí, me siento bien, me siento en paz, me gusta cómo hablan, lo que enseñan, todo. Pero tienen un año o más tiempo, se siguen congregando y de ahí no pasan. Casi como Agripa. ¿Qué dijo Agripa al apóstol Pablo? Por poquito y me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a que sea cristiano. Después de que escuchó la predicación de Pablo, este hombre dijo, por poco. Pero por poco se fue al infierno. Por poco se fue a la condenación. Usted viene aquí, escucha también el evangelio y le gusta y todo lo que usted diga, pero todavía se va a la condenación eterna. Aunque salga con su Biblia debajo de su brazo, ¿no? Todavía está igual. Bueno, más bien peor, porque ahora ya conoce. Entonces, cuando habla de estabilidad, habla de que retengamos, nos aferremos a la doctrina que hemos aprendido, estamos aprendiendo. No caigamos en esto que se llama de tolerancia, como ese tipo de gente. No. Estos estaban llegando a la tolerancia. Eso no es estabilidad, es tolerancia. Cristo dice, no puede servir a dos. Primera de Corintios 10:21 dice, no puedes beber la copa de los demonios y luego vienes con la copa del Señor. ¿Cómo vas a andar con las dos cosas? Decídete qué es lo que quieres. ¿Se recuerda a Josué 24:15? Les dice Josué, ya anciano, está para morir, reúne a los líderes y les dice, ya voy a morir, estoy anciano, estoy viejo. Pero ustedes, si Baal es el Dios, pues sígalo, adórenlo, sígale a él, vayan detrás de él.
Pero si Jehová es Dios, pues vayan detrás de Jehová entonces. Pero no pueden estar divididos su mente. Gracias a Dios, la decisión de Josué. Ustedes tienen que hacer esa decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Él ya había hecho la decisión. Pero ustedes que todos están claudicando, ¿será Baal o será Dios? ¿A quién voy? ¿Con quién me voy? Mis hermanos, hay muchos todavía dentro de las iglesias, cuando no conocen el Evangelio, no leen la Biblia, no van a una iglesia donde les enseñe la palabra de Dios, viven sus vidas normales. No ha habido nada en sus vidas, no han sido afectadas, no han sido transformadas. ¿Se recuerda Tesalonicenses? Se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos sí, en verdad, experimentaron la transformación de la palabra. Es lo que dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. La misma gente habla de ustedes, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Qué gran bendición cuando Dios abre su entendimiento y se da cuenta, esto no sirve para nada, y abraza la doctrina de Cristo. Sigue a Él y no importa las tribulaciones o conflictos que pueda estar enfrentando. Hace muchos años cuando, pues aquí en este mismo lugar estaba de pastor en otro lugar, eso todavía no existía. Teníamos una familia aquí en La Puente, de hecho. Me recuerdo con mi esposa visitábamos. Venía a la iglesia la familia. Pero usted llegaba a su casa, en la sala, tenía la Virgenzota de Guadalupe, así grandota ahí. El domingo venían acá y ellos tenían allá su Virgenzota. Y hablamos con ellos. Pero no, la señora, esas señoras muy soncitas, como que no piensan. Nomás se reía. Siguió con su mismo mónico ahí, ¿verdad? Llamado a la estabilidad, pero habla de las doctrinas. Sí, si somos sacudidos, pues no se dejen mover fácilmente, conserven la doctrina. Nadie los va a engañar. Gracias a Dios que estamos seguros en Cristo. Qué bueno que usted pueda escuchar la verdad y que la verdad pueda obrar en usted. Mi hermano, no se incomode cuando escucha una palabra y lo incomoda aquí. No, es para el bien suyo. Dice Proverbios, una palabra apropiada, dicha en el tiempo preciso, qué buena palabra, en verdad. Que me reprenda, que alguien venga y me reprenda, que me dé una palabra apropiada en el tiempo preciso, me hace bien. Si quieren, vaya conmigo ahí en el Salmo 15. Proverbios 15. Dije que están Proverbios y vayan a los Salmos. 15. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Lo leí en la versión de las Américas. No sé si lo encontraron. 15:23 de Proverbios. Voy a leerlo en la otra versión que tengo aquí, la usamos. 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y el 16:24, ya que estamos ahí, 16:24 de Proverbios, escuche lo que dice. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Sí. ¿Cuánto bien nos hace? En otro pasaje habla de que me reprenda el sabio y me hará bien. Sí, cuando nosotros venimos y somos exhortados, véalo también como una misericordia de Dios, porque nos está guardando para no desviarnos, sino para mantenernos en el camino correcto. 3,
Otra de las misericordias que Dios nos da es una consolación en medio de la tribulación. Versículos 16 y 17. Ahí vamos al texto que tenemos en Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, o consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Consolación. Bueno, si la iglesia en Tesalónica está pasando por tanto conflicto, mucha tribulación, ¿qué se necesita? Una palabra de consuelo, una palabra de consolación. Sí, eso es lo que se necesita, dice el verso 16 y verso 17. En 1 Tesalonicenses 4:18, ¿se recuerdan cuando hablamos cuando el Señor viene por su iglesia? Consolaos. ¿Cuánto importante es el consuelo? El 3:7, fuimos consolados de vosotros. 4 veces se repiten las dos cartas. Consuelo. ¿Cuánto bien hace una palabra de consolación en medio de la tribulación, en medio de la persecución? Lo mismo que leía en Proverbios. Una palabra apropiada en el tiempo preciso. ¿Cuánto bien nos hace? Que alguien nos consuele. Que alguien venga y nos anime. Consuelo. Y en verdad la iglesia de Tesalónica, ya miramos, no vamos a entrar en eso, pero cuánto se menciona la palabra tribulación, persecución, ya lo miramos en domingos pasados. Y en medio de la tribulación, la consolación es una medicina para el alma y el cuerpo. Mis hermanos, cuando estamos pasando por tantos problemas, una palabra de consuelo, ¿cómo viene a ayudarnos todo, emocionalmente y físicamente? ¿Se imagina? Está pasando por tantos problemas, se le fue el apetito, no quiere comer y todo. Viene alguien y lo sabe consolar y hasta se le abre el apetito. ¿No? Vaya, Hechos, por favor. Hechos 27. Y veamos esta historia conmovedora de este hombre de Dios. Hechos 27. No vamos a leer, son muchos los pasajes, pero nomás algunas frases que quiero que veamos desde el versículo 18. Ya están en el barco, Pablo y todos los hombres que andan con él. Dice el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, o sea, todo lo que tenían en el barco. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, quiere decir muy grande, ya habíamos perdido toda esperanza de vivir, de salvarnos. Ya no había esperanza. Y cuando no hay esperanza ya, mire lo que dice el 21. Entonces, esta es la atmósfera de desesperación. No hay sol, no hay estrellas por muchos días, no hay esperanza de vivir. Entonces, en esta atmósfera, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Mire, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la alma. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué autoridad este hombre? Diciendo, mire lo que le dijo el ángel: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Vuelve a repetir, otra vez, animando, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea, la noche 14, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Medianoche. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. Más vale que me hagan caso. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Mire lo que pasó, el resultado. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Póngase a pensar, esta es una historia bíblica, pero si usted pudiera estar en el mar 14 noches, no sale, no hay estrella, no hay luz, no pueden dormir, no han comido 14 días, sus emociones están alteradas, el miedo, el temor, ya no hay esperanza de vivir. ¿Cómo estuvieron toda esta gente? ¿Cuántos eran? Dice aquí 276, dice el versículo 37. 276 personas. 14 días sin comer, 14 días naufragando en el mar. No, ahora los barcos, ustedes saben, ya hay más ciudad de esos de un crucero. No, eso, no había nada, no había esperanza de sobrevivir, nada en absoluto. Y cuando están en estas circunstancias, es cuando Pablo se levanta para traer consolación a la gente. Hermano, como dijo él, y yo confío que será como Dios me ha dicho. Los que conocemos el Evangelio, cuando recibimos una palabra de consolación de la Escritura, podemos decir lo mismo: yo confío que será así como Dios me lo ha prometido. Y me ha dado muchas promesas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes. Y usted comienza a mirar tanta palabra que Dios nos ha dado. Usted tiene que venir otra vez y hablar con su alma, como el salmista habla mucho de eso. Alma mía, espera en Jehová. Usted tiene que hablarse usted mismo con la palabra. Espérate, no te desanimes. Confía en Dios, ya te lo ha dicho. Esta es la palabra de consuelo. Esta misericordia, la consolación en medio de estos momentos de turbulencia. Miren nomás, la palabra apropiada, en el tiempo preciso, Pablo se levantó y contagió, se puso a comer y todos comenzaron a comer. ¿Cuántos de ustedes han ayunado 14 días? No, ¿verdad? No, yo he oído de algunos que ayunan nada más hasta las 12 del mediodía. Y es porque se levantaron tarde. Eso fue su ayuno. Ayuné hasta las 12, pastor. Pues porque estabas acostado. Si hubieras levantado no hubieras ayunado. 14 días sin comer. Hermano, y luego en el mar, gracias a Dios por el consuelo de nuestro Padre Celestial. Esta es la consolación de Dios. Cuando más lo necesitamos, llega el consuelo. ¿Cuáles son los elementos de consolación? Buena esperanza y palabra buena, dice el texto, 16 y 17. Buena esperanza y palabra buena. ¿Dónde hallar la buena palabra para la consolación?
Bueno, hay buenos libros. Sí, yo he leído algunos libros sobre eso. Si quiere ir con el psiquiatra, si ya está muy mal de plano, pues váyase allá si quiere. O si no está tan mal, pues más váyase con el psicólogo. Pero ¿dónde va a hallar palabra buena? Es lo que dice aquí, palabra buena y buena consolación, o buena esperanza. ¿Dónde? Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Ella es suficiente para todo. Es suficiente para todo. La verdad, si usted va con el psiquiatra, psicólogo, lo respeto y todo, pero definitivamente yo creo que el mejor consejero es nuestro Dios. No necesito ir con ninguno de ellos. ¿No dice el profeta Isaías? Padre fuerte, es nuestro Salvador y también es consolador. Él conoce lo que somos. Sabe de cómo estamos hechos. Si usted mira la Biblia en los Salmos, habla de, o en el Salmo 139 habla de, tenemos nervios. Él sabe que tenemos esos elementos en nuestro cuerpo que nos excitan, para bien o para mal, estamos sufriendo con nuestras emociones. Él sabe todo eso. La Escritura es suficiente. Toda la Escritura, dicen, es inspirada por Dios y útil, eficaz, para instruir, para corregir, para enseñar. La utilidad. Vaya a Romanos. ¿Dónde encontrar esta palabra buena? Romanos capítulo 15. Allá adelante de los Hechos, capítulo 15. Estamos terminando. Dice el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes, bien como está escrito. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación de las Escrituras. El pasado, antes de que viniera Cristo, por supuesto, las Escrituras eran la ley, los salmos y los profetas. Así se describían. La ley, los salmos y los profetas. Esas son las Escrituras que se llaman. Lucas, cuando Cristo habla de lo mismo también. La ley, los salmos y los profetas. Todos ellos esperaban, velaban. El consuelo era que va a venir. Y por eso dice el versículo que tenemos, para que tengamos esperanza. Las Escrituras ya habían dicho que vendría el Salvador, que vendría el Salvador. Eso hablando en el contexto del Antiguo Testamento, cuando Pablo escribe esta carta también. Pero vuelvo a enfatizar, el consuelo real lo vamos a encontrar solamente en las Escrituras. Dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de toda la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15:5. El Dios de la consolación, no solo de la paciencia y de la consolación. Si quieren consuelo, vaya a la Escritura, vaya a Dios. No vaya a pagarle a esos hombres allá que le cobran mucho por escuchar sus problemas. Vaya a Dios. Hable con su hermano, su hermana, que en la iglesia, para orar los unos por los otros, ministrarse los unos por los otros. Podemos nosotros, no necesitamos acudir a eso. Dios es suficiente. Por eso cuando hablamos de una consolación en medio de la tribulación, nuestro Dios. Dice 2 Corintios 1:4, nos consuela para consolar también a otros. Cuando tú pasas por una tribulación y eres consolado, esa consolación te sirve para que consueles a otros. Así que mi hermano, no menosprecies, no desperdicies tus tribulaciones.
aprovéchalas. Cuando vienen a tu vida y Dios te da su consolación, úsalo para consolar también a otros. Qué hermoso ese pasaje. Es el penúltimo que vamos a mirar, así que les invito para que lo busquen. 2 de Corintios, adelantito de Romanos. Es el penúltimo verso que vamos a mirar. 1. Vamos a mirar desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Ven? Estamos hablando de las misericordias de Dios y aquí nos habla el Padre de misericordias y también el Dios de toda consolación. El cual, Él, nuestro Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Todo esto ha ayudado para que organizaciones sean creadas, organizaciones sociales, para ayudarse. Hay para los que sufren cáncer. Se reúnen personas que han pasado por la misma enfermedad o están luchando con el mismo cáncer. Sociedades como esta se reúnen y platican, se animan, ayudan a este tipo de organizaciones que han creado para la sociedad. Pero nosotros que conocemos a Cristo estamos mirando que el consuelo auténtico, la fuente de consuelo es nuestro Señor. Así que esta es otra misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nos ha consolado nuestro Señor? ¿No ha pasado cuando está bien afligido? Algo Dios en su providencia provee para ese momento preciso. ¿Cuánto en esos momentos precisos Dios, una circunstancia cualquiera, hasta un pajarito lo mira y de momento se desvía de sus aflicciones, se queda contemplando, hasta lo anima? Cualquier cosa en la providencia de Dios. Dice el hermano John Piper, no desperdicies tu cáncer. Escribió un libro, no lo desperdicies, aprovecha. En esta mañana el Señor dice, no desperdicies tus tribulaciones, tus aflicciones. Si eres objeto de la consolación de Dios, úsalo para consolar a otro. Sí. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Mire qué hermosa palabra. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Las madres saben de esto. Son buenas con sus niños. El niño se lastimó un dedo. Mi madre llorando que le duele. Y la madre milagrosa lo agarra a su bebé, le da un besito en donde se golpeó el niño. Y se le quitó el dolor al niño. La madre milagrosa. Bueno, dice, así como la madre consuela a su hijo, pues es mejor el consuelo de Dios. Termínelo leyendo conmigo 66 de Isaías y se ponen de pie para que terminemos en esta mañana. 66, versículo 13. Hablando de los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión, o sea, de su pueblo. Léalo conmigo, todos, es el versículo 13. Lo leemos el 13 y el 14. 13 y 14, los dos lo leemos. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba,
y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Gracias a Dios que con nosotros no se enoja, porque ya fue resuelto el problema. Ahora tenemos paz. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Nos has rodeado de misericordia, Señor. Aquel que confía en ti está rodeado de múltiples misericordias, como hemos visto en esta mañana. La oración, esa de intercesión, orando los unos por los otros. Señor, la exhortación, cuánto bien nos hace también, porque es la muestra de tu cuidado que tienes, Señor. Y también la consolación en medio de las tribulaciones, Señor. Qué misericordias tan grandes disfrutamos de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Recibe la gloria, la adoración. Nunca cesaremos de adorarte, de exaltarte, Señor, porque eres esto y mucho más que no alcanzamos a comprender. Señor, tu bondad, tu misericordia, es hasta los cielos, dice tu palabra. Es tan grande tu misericordia que no podemos describirla. Solamente la experimentamos cada día, Señor. Bendito eres, porque ahora somos bendecidos por el Dios de toda misericordia y también de toda consolación. Gracias, mi Dios, en este día por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.